CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de Red Democrática. El día de hoy jueves, totalmente en vivo, son las 10:01 y gracias a las plataformas digitales estamos transmitiendo vía 89.1 frecuencia modulada para todo Costa Rica, la familia CRC, y por supuesto también en plataformas digitales en @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, siempre retransmitiendo de forma simultánea todos los episodios y de manera diferida en el canal de YouTube de la Fundación Red Democrática para que puedan ver con 589 programas de forma continua que hemos estado generando con expertos, voceros, especialistas nacionales e internacionales para que usted pueda tener un criterio formado de cómo está Costa Rica realmente, cuál es la verdadera foto, cuál es el verdadero enfoque de lo que estamos viviendo, no necesariamente atendiendo al 100% lo que nuestros especialistas dicen, sino tomando lo que ellos toman, lo que ellos realizan, los análisis que dan, y llevarlos a su contexto diario, para que así puedan tomar acciones y decisiones y dar opiniones pues más adecuadas a lo que está pasando realmente en el país y no subjetivas, porque así es como construimos patria y así es como podemos heredarle a nuestros hijos y nuestros nietos un país realmente lleno de bienestar, para que todos podamos vivir de forma plena. El día de hoy estamos con un invitado que conozco me corregirá David, 8, 10 años por ahí. David Segura es un especialista, un experto en comunicación que conversando un día de estos quedamos en este programa porque no todo lo que luce catrineado, dirían los abuelos, en política y en campaña electoral es la realidad. Los números hay que saberlos comunicar, hay que saber interpretar los mensajes. Hay que ver comunicación verbal, comunicación no verbal, comunicación general, estratégica, electoral. Es decir, todo el ecosistema que usted ve plasmado en una campaña tiene un trasfondo de comunicación y sobre todo eso, sobre los números, sobre cómo identificarlo y cómo entenderlo, vamos a hablar el día de hoy con David Segura. Bienvenido, David, esta es tu casa. No, Jonathan, qué gusto saludarte. Espero que estés muy, muy bien y a todos los compañeros ahí de CRC Radio. Un gusto estar con ustedes y sí, ya una década andamos de andar en estas líderes de política. Estábamos muy jóvenes, supongo, ¿verdad, Jonathan, en ese momento? Y seguimos estando. Así es, así es. Muy bien lo mencionas, Jonathan. Nos hemos dedicado y nos hemos enfocado mucho a la parte de análisis de data. La data es lo que está mandando ahora. Ahora sí un recuento y no sé si te acordás las campañas donde usted se nutría lo que le decían las comunidades, lo que le decía X cámara, y ahí ibas armando y conformábamos un olfato político, ¿verdad? Para ver por dónde teníamos que guiar el barco. Pues ya eso quedó en el pasado. Ahora lo que tenemos es un gran metauniverso de datos que lo que tenemos que hacer es estudiarlos, analizarlos y verlos. Los datos va a ser el mismo siempre. El tema es la interpretación que le demos al dato. Y el tema es cada campaña, cómo lo tiene y cómo. Entonces ahí es donde vos vas a ver que un dato uno lo perciben de una forma, el otro lo percibe de otra y comienzan a hacer sus estrategias y comienzan. Esto es un constante cambio. Eso es una radiografía del momento que se obtiene el dato cuando usted agarra a ver si ya sea por mes, ya por semana, o sea, un solo día, en algún momento que hubo una crisis, una situación especial. Entonces es donde se vuelve muy importante ese olfato y ese análisis de por dónde va la gente. Jonathan, esto cambió definitivamente, lo hemos venido viendo. Estados Unidos no fue la excepción y creo que nos ha puesto una pauta desde Obama como hizo el manejo de redes sociales. Ahora el mismo Trump en esta segunda entrada, todo el manejo que hicieron, no solo en redes, sino la forma digital, toda la forma virtual. Nos guste o no, todos nos informamos ya
por un aparatito de estos. O sea, Así es. ahí es donde encontramos. Y una vez escuchaba a don Edgar Silva decir en una entrevista cuando salió del programa Buen Día, que es que la gente ya no se sentaba a ver un programa todos los días a X hora, que ya la gente agarraba el teléfono y consumía en el momento que ellos querían lo que ellos querían. Entonces se complica y se traduce mucho se vuelve más importante para nosotros que estamos en campañas políticas, que estamos en las arenas políticas, ver cómo desciframos eso, de dónde obtenemos esa información, de quién se obtiene, cómo se obtiene. Y entonces es donde no todo lo que brilla es oro y nos llegaron las famosas granjas de troles o de bots, en este caso, ¿verdad? Que nos llegan a alterar muchas veces. Yo a la gente siempre le digo, Jonathan, los trolls, mal llamados trolls, son personas, son reales, ¿verdad? Es lo que en los años 90 llamaban los famosos pegabanderas. Sí. En los que en Ahora los son años digitales. 2000, exactamente, es lo que llamaban 2000, les llamaban los activistas políticos, ¿verdad? Los promotores, o sea, hemos pasado por una cantidad de nombres y de títulos a, la ocupación de dar a conocer a un candidato. Y ahora son digitales. A donde sí tenemos un problema, y yo siempre lo he insistido, es en los bots. Que ahí sí es donde es una máquina con muchas maquinitas, con muchos robotcitos, haciendo diabluras en las redes sociales. Y sirve para un lado, sirve para el otro. Sirve para poner bien a un candidato, para subir a ese candidato, o sirve para lo que los chiquillos ahora, y me gusta ese término porque creo que hay que involucrar a los chicos en la política para tirar hate, ¿verdad? Para tirar ese odio, para tirar esa mala onda, esa mala vibra, esa cosa negativa. Ahí es donde están. Entonces es donde estas plataformas y la inteligencia artificial cada vez nos va ayudando más a detectar cuáles son bots, a detectar ese tipo de comentarios que vienen de perfiles que no tienen mayor relevancia, que no tienen mayor historial de publicación y de relaciones de reacciones casi idénticas, ¿verdad? Eso a mí me Y llama no mucho la solo atención. eso, David, no solo eso, sino que de pronto y muchos gobiernos han caído en la trampa o el ecosistema de comunicación de muchos gobiernos que de un momento a otro aparecen las granjas las comunidades de trolls o de bots en la India o en Pakistán. Correcto, Y uno correcto. dice, pucha, qué famosos que somos en todo el planeta, que desde allá nos están viendo y estamos teniendo tanto peso. Sí. Y eso básicamente los algoritmos hacen que sea visible y a partir de ahí se pueden implantar mensajes. Pero eso hay que saber verlo. En el mundo digital hay que saber qué es cierto y qué no. ¿Cómo lo logramos? Jonathan, yo vieras que hago una comparación siempre y me gusta mucho hacerla. Para mí los bots son como estas personas, voy a llamarlo así para no utilizar ningún epíteto, que el fin de semana antes de las elecciones llegaban en las madrugadas y manchaban o cortaban las vallas de los candidatos. O sea, siempre ha existido. O sea, la política es pasión, la política mueve emociones, nos guste o no, lo queramos aceptar o no. La política mueve. ¿Por qué? Porque nosotros desayunamos, almorzamos, comemos, cenamos política. Queramos o no, es un país republicano y a eso, en eso estamos y a eso vamos. Política, fútbol y religión. Siempre. Totalmente, totalmente. Y son los tres temas prohibidos, oíme, ¿verdad? Sí. Entonces, son los tres temas principales del tico, de la idiosincrasia del tico y los prohibidos, que a mí me parece sumamente ilógico. ¿Dónde está el tema? Es un poco en la tolerancia, es un poco en el respeto, es un poco en el criterio. Y ahí es donde sí quiero entrar, Jonathan, porque creo que vos como comunicador también, para nosotros es muy importante cómo se está formando criterio del costarricense. Y ahí es donde estas estrategias digitales, ojo, no solo de redes sociales, porque entramos en un limbo de comunicación, una transición de comunicación, cuando hace 4 años todavía medios tradicionales de comunicación quitaban y ponían ministros, quitaban y ponían diputados, o sea, Y esa es una realidad. las líneas editoriales eran clarísimas en muchos de esos medios. No estoy generalizando, pero en algunos medios sí eran así. ¿Qué es lo que pasa? Que este gobierno, este discurso de este presidente que tenemos, vino a deshacer eso. Pero no fue que lo deshizo, sino fue que eso lo agarraron otras personas u otros, sí, no sé si llamarlo medios, porque a veces yo creo que el esfuerzo de tener un medio es muy grande y que lo diga don Andrés Quintana ahí, que le ha costado muchos años, ¿verdad? Como para que una persona que se dice llamar influencer ya tenga un medio, ¿verdad? Yo creo y defiendo
defiendo que haya influencers, defiendo la libertad de expresión, ¿verdad? Pero también tenemos que entender cuál es el interés de cada uno. Así como en el pasado nos quejamos de esos intereses, y eso única y exclusivamente, Jonathan, lo haces con un criterio, formando ciudadanos con criterio. Y es ahí donde un día esto es conversado, tuve la oportunidad de conversar con don Leonardo, el ministro de Educación, que dicho sea de paso, lo felicito, está haciendo una labor formidable a como agarró ese ministerio. Y yo le decía, tenemos que migrar a eso, tenemos que migrar al pensamiento crítico, tenemos que enseñarles a los jóvenes, o sea, ¿cómo es posible que hoy tengamos 33,000 jóvenes que pueden votar y no están inscritos? Jonathan, vos y yo lo sabemos, eso es un diputado de la República. Ellos pueden poner un diputado, esos 33,000, ojo, pueden poner un diputado. Yo un día eso en un programa, hace unos meses, en un programa de televisión, yo decía, si los jóvenes entendieran el peso del valor político que ellos tienen en su sufragio electoral, o sea, los jóvenes sacan más de la mitad de los diputados de este país. Pero también David, la culpa está en los círculos políticos que ya de tantas luces que le tiran por todos lados ya no saben ni para dónde ver. Entonces empiezan a tirar redes de pescar genéricas, tratando de quedarle bien a todo el mundo y le están quedando mal a todo el mundo porque vean cómo va la abstención y vean cómo van a este momento todos los estudios de opinión marcan 4 de 10 no quiere ir a votar, 6 de 10 sí, pero solo 3 de esos 6 tiene un candidato, los otros 3 está esperando que algo pase en estos meses y que vea algo que la atraiga, pero es que los mensajes no están siendo enfocados en segmentos específicos, menos en el de jóvenes. Es muy usual. Nosotros llevamos 2 estudios ahorita que estamos calentando motores, ¿verdad? Y vos ves cómo varían de uno a otro. Y eso tiene, vamos a ver, eso tiene razones. Bueno, ¿cuál razón es? Por ejemplo, que el primer mes, el mes de septiembre, de agosto, perdón, era cuando todos los candidatos estaban siendo electos. ¿De acuerdo? Entonces se hablaban de ellos. Pasó este mes, ¿verdad? Y ahora hay unos que suben, hay unos que bajan, pero en redes sociales y en digital hay algo que se llama el alcance. Y es un poco lo que vos estás diciendo. ¿Qué es lo que pasa? Y voy a poner 2 ejemplos. A mí me gusta hablar con apellidos, y nombres y apellidos para que la gente entienda. Dale. Y no es en contra de ellos, al contrario, más bien les estoy diciendo, ojo, ahí hay una alerta, trabajen en esto. Claudia Dobles y Fabricio Alvarado este último mes fueron los que más alcance tuvieron. Pero, ojo, pero irónicamente son los que más menciones negativas tienen. Así es, no significa que el alcance sea positivo. Correcto. Y esas son las cosas que tenemos que comenzar a traducir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es donde comenzás a ver los datos y comenzás a diseñar y decís, ok, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, este segundo informe, Natalia Díaz y Laura, en porcentaje, están muy parecidos, es un empate técnico de menciones positivas y negativas. Pero, cuando lo tiras al número nominal, Laura Fernández quintuplica a Natalia. Sí. ¿Verdad? Entonces, esos datos uno tiene que tener mucho cuidado porque no necesariamente es que le lleguemos a mucha gente, sino es que la gente esté creyendo. Y nosotros tenemos algo muy particular, y vos lo sabes muy bien, Jonathan, es que las campañas se miden por un timing y las campañas se miden por etapas. Esta etapa donde estamos es muy inicial. O sea, hace 4 años. De hecho, no ha empezado el campeonato, empieza en octubre. Empieza el 2 ahora y ahí arrancamos, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que pasamos como 4 años de pura campaña, ¿verdad? Entonces seguimos como que calentó el asunto y sigue el asunto caliente, pero para algunos, Jonathan, y ese es el punto, no todos, o sea, creo que el presidente fue muy audaz en su forma de comunicación con doña Pilar Cisneros y lograron levantar un porcentaje de la masa en contra del status quo. Y lo lograron fidelizar con ellos. Pero ese porcentaje siempre ha existido, Jonathan, para un lado o para el otro. Y el problema de ese porcentaje es que no es leal. ¿Verdad? Vos ves un partido Liberación Nacional de que todos en la pasada decíamos va a sacar menos diputados, todos llevamos con que Liberación sacaba menos diputados y sacó uno más. ¿Verdad? Eso es idealización, eso es fidelización del votante. Cosa que a mí me parece muy curioso, la estrategia de don Álvaro Ramos ahora que dinamitó sus propios puentes, sus propios líderes, sus propios partidos. No sé cómo va a quedar esa votación. Si lo fuerte de Liberación era sus líderes, su núcleo, su gente,
bien o mal, como lo llamen o mal, la gente sabrá, pero eso era lo fuerte de Liberación. ¿Cómo le vas a quitar lo que es fuerte? O sea, ¿cómo Álvaro Ramos va a vender a un joven que vote por Liberación? Cuando escucha, ese joven va a escuchar a sus papás, quizás, hablar muy mal de Liberación, pero va a escuchar a sus abuelos hablar muy bien de Liberación, ¿verdad? Entonces, y ese tipo de mensaje, esa construcción, Jonathan, que estamos hablando, es lo que comenzamos a ver ahorita cómo se va dando. Es a quién le están hablando, por qué le están hablando. Y creo que nosotros como costarricenses sí venimos en un problema social de que estamos mucho contra el sistema, de que estamos mucho contra la corrupción, de que estamos mucho contra todas estas cosas que han venido pasando. Y yo lo decía ahora, ayer en una entrevista en un medio, en otro medio, que les decía, el tema de la inmunidad a nosotros no nos picó alto. La gente no estaba. Eso te iba a preguntar, ¿qué efectos hubo? Porque yo sigo insistiendo que eso es dentro de la burbuja legislativa. Al pringa un poquito más afuera a nivel electoral, porque los comandos se están viendo, los partidos están centralizados poniendo atención. Pero fuera de la burbuja legislativa tenía la duda de qué tanto había picado, porque lo que sí logró el oficialismo al extender este tema es hacer lucir mal a la oposición. Pero ¿qué tanto picó y replicó en redes? Ayer veía varios analistas ahí que decían quién es el ganador y quién es el perdedor y todo este asunto. Yo al final siempre creo que el perdedor es el país de tener esta situación. O sea, el lunes tuvimos una sesión completa de 2 a 7, o sea, más que una sesión completa, vos lo sabes, hablando solo de un tema, ¿verdad? Y curiosamente nos dedicamos y comenzamos a meternos y vimos, la gente pensaba que eso era el juicio. Sí. Que ahí se decía Chávez es culpable y sale, y no, o sea, el tema, y es donde es muy complicado, es en que se está comunicando o se está tergiversando la información y cada quien acomoda la información y la acomoda a su conveniencia. Pero es parte del problema de la oposición que no ha logrado en 4 años ser pragmático, sencillo y directo en un mensaje, al punto de que la gente cree que se estaba haciendo un juicio. Y es lo importante, o sea, yo creo que Costa Rica está carente de falta de líderes políticos. Yo creo que los procesos de formación política partidaria se perdieron. Sí, es verdad. ¿Verdad? Creo que hay una gente que está haciendo un esfuerzo interesante, creo que se llama incubadora, me parece. Más Costa Rica, creo que Más eso, Costa Rica, exacto. Me parece que están haciendo un efecto interesante, formando ahora políticos, digámoslo así, porque yo siempre, y en esto la gente que nos escucha, Jonathan, hay 2 políticos. Hay un político electoral, que es el que tiene que ir a ganar votos. Y es el que tiene que ser el más famoso y el más convincente para ganar y llegar ahí. Y hay un político que ya es el que fue electo. El que ahora sí tiene que quitarse las banderas, quitarse todo y trabajar por el país. Y es donde vos tenés toda la razón que la oposición ha fallado. Que la oposición, para mí, ha caído en las provocaciones. Sí, totalmente. Vez tras vez, situación tras situación, ellos van cayendo. Y es donde uno lo ve que no se logra porque a mí me llamó mucho la atención, inclusive un día estos que analizamos también otras de las encuestas, y a nosotros nos pica mucho también, es que la gente cree, o sea, hay 6-7% de la población que cree que puede votar por Rodrigo Chávez otra vez. Sí. O sea, ¿qué estamos haciendo? Y aquí yo sí digo, ¿qué está haciendo el tribunal? O sea, ¿cómo es posible que nosotros, o sea, que un 6%, 7%, Jonathan, de los votantes crean que pueden votar de nuevo por Rodrigo Chávez? Ahí hay varios puntos. Yo vi ese número, me llamó muchísimo la atención y es parte del error de la oposición, el error o la estrategia, no sé, de la oposición de enfocarse las baterías contra Rodrigo Chávez al punto de que la gente cree que va de candidato. Es una gran falencia y una gran debilidad de la campaña oficialista porque Laura Fernández en este momento va adelante, pero parece que está estática, o sea, no está logrando absorber ese apoyo hacia Rodrigo Chávez o el buen ver que tiene en la población. Rodrigo Chávez es casi 1/3 del total de los números que maneja uno, lo que tiene la otra. Pero más allá de eso, David, es el tema del trasfondo de cómo estamos esperando que la gente entienda la campaña. Porque antes
era, al ser bipartidismo, había muy claro la socialdemocracia contra el socialcristianismo. Era clarísima la diferencia de pensamiento entre uno y otro en la gente. Ahorita hay 18, 19 candidatos y todos quieren agarrar el 100% del estanque y hace que ninguno tenga, o básicamente casi ninguno tenga una claridad de fondo. Entonces la gente no sabe ni para dónde volver a ver porque no sabe, todos le dicen algo que le gusta, pero todos dicen algo que no les gusta. Mira, a mí me encanta, y aquí es donde uno, a nosotros los políticos o los consultores o como quieran llamarnos, yo a veces digo, llámenos como quieran, nos encanta hablar de estas cosas. ¿Por qué? Porque comenzamos a profundizar, a idealizar y a filosofar sobre el tema. Yo coincido mucho con vos, Jonathan. Para mí es muy pronto. Vos acabas de decir dos cosas muy importantes: o estrategia o falla. Y a mí me sale mucho ahorita en el segundo estudio que Laura aparece menos, ¿verdad? Esa estrategia, puede que sí. O sea, vamos a ver, dice nuestro amigo que creo que la semana pasada lo tuviste por ahí a Iván Barrantes, ¿Sí? que eso no se puede convertir en un vuelo de gallina. A mí me encanta esa expresión de Iván, ¿verdad? Que hay que sostener, y no hay nada más complicado en política, Jonathan, vos lo sabes, que sostener y lograr cerrar. Es que lo más importante es cerrar con esos porcentajes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si salís mucho, ve el hate y ya lo estamos viendo, te están tirando muy fuerte. Entonces, Sí. a veces se convierte en estrategia. Usualmente, y vámonos a la historia, creo que esta elección puede cambiar la historia, sí, pero usualmente en la historia, Jonathan, el tico define su voto el 20 de enero, al mismo día de las elecciones. Sí. Ahí lo define, ¿de acuerdo? Y ahí es donde se vuelve bastante interesante para la historia y para el análisis de datos, lo que estamos haciendo desde ahora, que es recabar todos los datos que vamos, ver cuál es el comportamiento que está pasando, ver cómo cayó, qué pasó, que eso nos va a servir mucho para la academia, nos va a servir mucho para futuras campañas, nos va a servir mucho para muchas cosas que nosotros digamos, bueno, mira, esto tiene que ser de esta forma, esto tiene que ser de esta otra forma, o vamos a caminar por aquí, o vamos a caminar por allá. Porque al final, y es ahí donde yo no estoy de acuerdo, pero desgraciadamente está pasando, en que los partidos políticos sean utilizados como taxis. ¿Por qué? Porque es donde vemos, y es lo que estamos presenciando, lo presenciamos ahora a finales de agosto, principios de septiembre, voy a decirlo así, el desorden para hacer nóminas de candidatos, ¿verdad? La escogencia. Hay 14 exdiputados que van como diputados todos en un partido diferente al cual fueron elegidos la primera vez. Correcto. Y ya eso deja mucho que desear. Yo soy de la teoría, Jonathan, vamos a ver, que si ya los partidos dejaron de funcionar como instituciones en Costa Rica, es peligroso, es complicado para la política, pero entonces reformemos la ley y que puedan entrar diputados independientes, como lo tiene Panamá. O sea, no me estoy yendo a Europa, me estoy yendo aquí a la par. Panamá en este momento creo que tiene 8 diputados en parlamento que fueron electos de manera independiente, sin necesidad de un partido político. Es bueno, es malo, ahí los tienen, están funcionando. O sea, al final yo creo que sostener, y vuelvo, y aquí me abro otro escenario que espero no hablar hoy, espero todavía poder hablar, que es el financiamiento de las campañas políticas. Es que a ese punto quería abordar de candidaturas independientes, tal cual se dio incluso en México con la parte de los jueces. Eso es peligroso por la forma en que se está permeando el narcotráfico del crimen organizado en toda la región latinoamericana, porque puede salir cualquier persona de la nada con mucha plata diciendo yo soy aquí, siendo muy sexy al oído de la gente, y al final de cuentas llega, pero no sabemos quién está financiando detrás o de dónde vienen esos recursos. Entonces, el tema que estás planteando es de análisis, es de generar ese proceso de catarsis, pero el tema es cerremos un poco más las clavijas para que los partidos existan. No es solo que logren un caudal electoral cada 4 años, es haciendo el paralelo con el fútbol. A los equipos se les requiere un estadio, iluminación si quieren jugar ahí,
una determinada calidad de cancha, o sea, condiciones mínimas, y no es solo tener el papel que diga que son un partido. Y me parece que es ahí en donde el Tribunal de Elecciones debería de profundizar el día a día con los partidos para poder dar un mejor escenario. Es que yo creo que el partido dejó de ser lo que tenía que ser, de ser esa casa, de ser esa familia, de ser ese formador, de ser ese grupo de pensantes ideológicos de una forma muy similar. Y se convirtió, perdóname, realmente en un taxi. ¿Por qué? Porque cuando vos ves lo que pasó, o lo que pasó hace una semana con el partido Motiva, Taxi toda la asamblea, ¿ah? Taxi o personalista. Sí, totalmente de acuerdo, me encanta. Toda la asamblea, recordemos que quien manda en la partida es la asamblea, el soberano, que puede estar conformada entre 70 a 120 personas, depende de los estatutos de cada partido. Pero al final, y es lo que yo llamo que quedan muchos soldados heridos, ¿verdad? Porque todos esos que se meten a integrar los procesos cantonales, es que Jonathan, vos y yo lo sabemos, o sea, no dejan de ser 500 personas. Y muchas de esas 500 personas es porque tienen algún interés, y no está mal tener interés, porque muchas veces el interés es trabajar y aportar. Pero al final se hizo una coalición y quedaron solo 2. Entonces, claro que esos 498 adicional están berreando porque se les fueron contra el interés de ellos. Y es ahí donde yo vuelvo e insisto que tenemos que enfocar más la democracia. Creo que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene un verdadero reto, porque si esta elección va a ser distinta, la próxima ni me imagino qué va a ser. Porque el tico está despertando, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Pero tenemos que analizar y evaluar si ese despertar del tico es correcto. Te repito, creo que el presidente ha sido muy astuto, muy inteligente en lograr ponerle voz a lo que muchos y muchas costarricenses quieren decir, y era lo que pensaban. Y él logró comunicarlo muy bien. Y es ahí donde tiene la aceptación que tiene en este caso. Claro, me meto otro punto, y vos lo dijiste ahora, y aquí estamos en muchos análisis. La aceptación de la labor del presidente, número uno, ¿se convierte en intención de voto? No. No. Ojo, ahí empezamos con los primeros datos a variar. No se hereda. No se hereda. Eso no se hereda. Ojo, y ese es el segundo punto. Y dos, esa intención de voto se hereda. Entonces, si comenzamos en el primer punto, perdemos un porcentaje, más en el segundo punto, perdemos otro porcentaje, claro que estamos abajo. Claro que decía nuestro buen amigo de nuevo, perdón que lo insista, porque bueno, ahí van, es un vuelo de enanos. Ahorita todos están muy abajo, todos están parejos. Cualquiera puede disparar. Sí, cualquiera puede disparar. Hace 4 años, Rodrigo Chávez no tenía ni el 1%. Sí, es verdad. No lo tenía. Y disparó, ¿verdad? De hecho, presidente 22, presidente 18, presidente 14, ninguno marcaba en agosto lo que terminaron marcando. Ninguno. O sea, y yo te puedo decir que fue enero. Sí. En los 3 casos. Las 2 semanas. Fue enero, o sea, que disparó, no, fue enero. Y ahí es donde vamos al otro punto, Jonathan, que se vuelve realmente bastante interesante para nosotros como sociedad costarricense, es ¿a qué aspiramos? ¿Qué es lo que realmente aspiramos? Y ahí es donde yo siempre insisto, y que, perdón, pero estamos mal, cuando le pedimos a un diputado las labores de un ministro o de un presidente. Cuando acudimos a un diputado, esperamos que un diputado nos haga un puente. O sea, desde ahí estamos mal. El diputado, la señora diputada, solo tiene 2 funciones básicas: control político y legislar. Punto. ¿Verdad? Más bien, yo siempre he dicho que somos nosotros mismos, los ciudadanos, que buscamos a los diputados, los que los ponemos en peligro de un tráfico de influencias. ¿Verdad? Por estar llamando al ministro para que haga el puente tal, para que haga el puente tal. O sea, entre el control político y tráfico de influencias, a mí se me hace ahí muy delgado ese hilo. Entonces, tenemos que entender, y hay una candidata que ahorita la anda diciendo que a mí me llama mucho la atención, es que el Poder Ejecutivo tiene la capacidad de ejecutar. Pero como todo, necesitamos de la Asamblea. Pero como todo, necesitamos de los tribunales. Es que es parte del problema en el que caímos, y yo sigo insistiendo con un programa al lunes pasado en la noche que me invitaron. Yo les decía, es que el problema viene desde el 2002, cuando salió un grupo de gente liderado por una persona
poniendo a todo como pecado y básicamente diciendo que todos son pecadores, solo ellos, y disculpando la expresión, orinan agua bendita. Y a partir de ahí, desde hace 23 años, el Poder Ejecutivo no tiene idea de lo que tiene que hacer porque le da miedo hacerlo porque todo es pecado y todo va a juicio. El Poder Legislativo se mete en la función ejecutiva porque el otro no está haciendo su trabajo y ellos no saben qué tienen que hacer, en su mayoría, no todos. Y la parte judicial viene arrastrando un volumen de trabajo producto de que ahora todo el mundo se demanda contra todo el mundo porque todo el mundo es pecador para el otro. Y es a partir de ahí, esa bola de nieve, que estamos generando ese problema de arrastre, de tracción social, de tracción colectiva, que nos está generando tantos problemas. Mira, ahora que pusiste ese ejemplo del 2002, creo que es el mejor ejemplo. Y es el mejor ejemplo del tico. Se postraron como santos, se postraron como todo era pecado, se postraron. ¿Y qué pasó al cabo de 8 años? La debacle total. El tico los castigó. Sí. Realmente, ¿verdad? ¿Va a pasar lo mismo con Rodrigo Chávez o no? No sabemos. O sea, yo no lo sé. Lo que sí sé es que el tico no come ese cuento. El tico se enamora. El tico le dice, voy a darle una oportunidad, espérate para ver. Y entra. Pero si no, con más fuerza. Lo que pasa es que ese y si no es lo que a mí me preocupa en tema de educación. David, acomodate un poco el micro, porfa. Ahí, ahora sí. Ahora sí. Perdón. Esa segunda parte de educación política electoral es la que a mí me preocupa. Porque vos y yo sabemos, en Latinoamérica tenemos muchos ejemplos. Y bueno, está pasando ahorita en Europa. Ve que en Europa se está rompiendo todo lo tradicional de los partidos tradicionales y está entrando la extrema derecha muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte. Y eso tenemos que considerarlo nosotros y tenemos que saber qué es lo que pasa. Y creo yo que el tico de a pie no entiende, no se interesa, no es algo que le dé relevancia al tema de ideologías políticas. Y es ahí donde muchas veces no entendemos y donde muchas veces vamos con un mensaje que nos guste. Y es ahí donde volvemos al tema inicial, estos influencers agarran valor. ¿Verdad? Porque son multiplicadores de la estrategia. Sí, a ver, son por multiplicador de la emoción, o del señalamiento, o de la intriga, o para eso pasa una telenovela. Literalmente todos los días esas páginas o esas formas de difundir mensajes, porque una cosa es ser pragmático y demostrar qué hay que hacer, y otra cosa es hacer toda una telenovela y mostrar al que no está conmigo como el máximo pecador de toda la historia del planeta. Y eso no genera nada, porque al final de cuentas no genera nada bueno, me refiero. En la sociedad, en la gente, se multiplica esas ganas de pelear, se multiplica esas ganas de discutir y confrontar y de ser oposición uno al otro simplemente porque sí. Y muchas familias se están rompiendo, muchas comunidades se están rompiendo precisamente porque las diferencias que antes era una fiesta, ahora son diferencias de golpe, de insulto y de básicamente bloqueo en redes sociales, porque ya estoy harto de que la gente esté diciendo tal cosa. Y eso no puede seguir así. Pero ves, qué interesante, porque ahí entramos en un tema de tolerancia. Y es donde yo creo que es que nosotros somos muy pasionales. Y creo que en sí los latinos somos bastante pasionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y yo, este comentario, con todo el respeto que tienen los comunicadores deportivos, pero yo no consumo un programa de deportes, porque si vos ves los programas de deportes, la mitad de los programas de deportes es puro drama, es puro pleito. O sea, se agarran entre ellos y se tiran. Entonces, si eso es lo que está fomentándole a la sociedad, ¿cómo no vamos a tener esta reacción? Si tenés al señor presidente todos los miércoles disparando, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a tener la reacción del tico? O sea, el tico, copia, el tico le entra muy fácilmente en culturas, en comportamientos. Y basta con ir a un estadio, Jonathan. Vos que sos futbolero, vamos a un estadio, uno se transforma en el estadio. ¿Por qué? Porque tenemos un permiso social para transformarnos ahí. Y es donde en las
en las redes sociales parece que lo trasladamos, tenemos permisos sociales para vociferar. O sea, nos metemos en los perfiles de otras personas a vociferar. O sea, eso no puede pasar. Y no puede pasar, ojo, con un elemento tan importante para la sociedad como es la política. No debe pasar. Y es ahí donde nosotros, y aquí yo insto, y esto sí para mí es muy importante, es papás, mamás, familias, hablen de estas cosas en casa. Compartan ese rato a la cena, pongan un día a la semana, hablen de política. Hablen de tal proyecto, hablen a ver qué están, qué han escuchado, cómo lo ven, analicen. Porque al final, si no tomamos el tiempo, ojo, desde el hogar, desde la familia, esto nos va a pasar mucha factura. Hoy yo estoy preocupado que tengamos 33,000 jóvenes que no se hayan empadronado porque no quieren votar. O sea, no le ven necesidad. Y los que están empadronados tampoco están muy emocionados, ¿verdad? Bueno, o sea, hay un gap que por cierto, Borge, Víctor, lo ha estado consultando y lo ha estado depurando, y hay un gap joven de los últimos 10 años que cada vez no solo tiene menos interés en función de lo bueno y lo malo de participar para hacer, porque lo ve como correcto, sino que básicamente es lo que alimenta la necesidad o un discurso específico que le hablan al oído. Ya no es lo correcto participar, sino vamos a bajarnos a alguien. Y esa no puede ser la motivación. Jonathan, es que tienes toda la razón, y ahí es donde a uno, perdón, se le para los pocos pelos que ya le va quedando a uno en este tema. El tribunal creo que estaba haciendo un trabajo, me parece que muy valioso, espero que lo hayan terminado, de perfilar el abstencionismo. Y creo que los jóvenes eran los que estaban punteando mucho. Muchísimo. Entonces, volvemos al punto, o sea, yo no puedo pretender y esperar que los profesores de estudios sociales y los profesores de cívica sean los formadores de los ciudadanos en esa parte. No, tienen demasiada carga, tienen un programa estructurado que para mí está sobrando muchas cosas. Hay que meterle cuchillo a eso y ponernos, o sea, no, todas estas cosas son en casa. Todas estas cosas son en familia. Y al final, a mí me tocó ver en la campaña pasada amistades y familias peleadas por este tema, por no tener un manejo adecuado de las emociones y no poner los criterios adecuados para construir una discusión y que no pase a más. O sea, pensamos distintos. No hay problema, o sea, en eso no puede haber problema. Entonces, Jonathan, ahí es donde el tico tiene que sí comenzar a dar ese cambio. Es leer un poco. Ahora tenemos acceso a información donde usted quiera. Sí, pero es que la gente no está ni siquiera tomándose el tiempo para informarse. Entonces, ahí mucho el problema es el tribunal cambiando su forma de comunicar para hacer atractivo al electorado, porque los mensajes institucionales difícilmente captan la atención de la gente en redes sociales o medios de comunicación. Es la forma en que se presenta, no el fondo. Y los partidos políticos están cayendo por 4 años en el berenjenal de la guerra contra alguien que me tira toda la basura que pueda y el otro también le responde. Y cuando están en campaña no saben dar mensajes, entonces la gente no se está informando ni siquiera de lo básico. Simplemente es del partido que no me gusta. No se toman el tiempo para ver si ya cambió el partido, si por ser un partido tal que ya tiene otra forma, si el candidato viene con un mensaje específico. Es decir, las formas en redes sociales, la forma en la comunicación está matando la democracia electoral, porque la gente ya no se informa. Yo le añado a eso que vos acabas de decir, Jonathan, algo que yo creo, dos cosas que al tico o a los ticos nos están consumiendo, y perdón que voy a utilizar esta palabra, pero es para que nos entendamos, nos están jodiendo. Número uno, la doble moral. Nosotros nos sentimos en la potestad de juzgar a otros, pero cuando es conmigo, no, ahí no, ¿verdad? O sea, a mí no me juzguen, no, es porque aquel es tal, entonces ahí sí puedo juzgarlo. No, la doble moral nos está matando, y la otra cosa que nos está matando es la generalización. Ayer escuchaba, y a mí me apena mucho un medio de comunicación que ya se considera formal, hablar
de los políticos, que todos los políticos lo buscan, y la frase fue esta: todos los políticos buscan a los periodistas para tener un micrófono. O sea, desde ahí estamos generalizando. Y entonces, como que yo le haga caso a que todos los periodistas son canallas. O sea, no. O sea, tenemos que dejar las generalidades, tenemos que dejar y entender y formar criterio que hay gente que sí, que hay gente que no, que hay gente que piensa distinto, que hay gente que actúa distinto a lo que yo actúo. Y eso no necesariamente tiene que decir que es malo, porque yo no soy el único dueño de la verdad. Y ahí, Jonathan, es donde vuelvo e insisto, esto es gracias a esfuerzos como los tuyos, de programas como este, donde podemos ir trabajando y haciendo conciencia, pero muchos en la familia. Y yo hoy me voy contento de este programa si puedo que un padre o una madre toque un tema de política esta semana en su casa, con sus hijos, con su marido, con sus sobrinos, con sus suegros, con quien sea, pero que hablen, que dinamicen y que respeten, que aprendamos a ser tolerantes. ¿Por qué? Porque no hay nada peor, y a mí no hay cosa que me dé más pena ajena que cuando se entrevista a una persona que por qué está apoyando a X candidato y dice porque ha hecho mucho y qué ha hecho y no saben qué decir. O sea, eso da pena, realmente da pena ajena. O que no entiendan que X ley del nombre que le pusieron nunca llegó a ser ley, nunca se discutió, ¿verdad? Y no podemos caer en esa histeria colectiva emocional, como hay histerias colectivas del otro lado que son de rechazo. Y es que, para muestra en botón, Jonathan, ahora vos hiciste un recuento histórico. ¿Hace cuánto los costarricenses estamos votando para que no quede fulano? ¿Hace cuánto estamos con un voto protesta nosotros? Por lo menos 12 años, son 3, 14, 18, 22, vamos para la cuarta. Vamos para la cuarta. Ojo, para que no quede fulano. Sí. Para que no quede, no porque este es bueno. Y ahí es donde yo creo que fue una genialidad el eslogan que le pusieron a un candidato hace unos años, como creativo, pero para comunicación fue pésimo, que era el menos malo. O sea, realmente tenía un sentir del tico: voy a votar por este porque es el menos malo. Y es lo que decíamos en muchas ocasiones. Y ahora, ¿por qué votamos? Por el que vaya segundo, para que no quede fulano. O sea, tenemos muchos gobiernos de estar así, y eso a mí me preocupa muchísimo, porque vemos el estancamiento que hemos caído. Costa Rica está detenido. Costa Rica está... Ajá. De hecho, David, a ver, sin menoscabar el que al final gana, el que tiene más apoyo, no voy a entrar en que si lo hicieron bien o mal, tengo mi propio criterio, vos lo conoces con los gobiernos del 14 y el 18, el 22 todavía no ha terminado. Va muy enfilada el criterio, pero no ha terminado todavía. Pero el tema es que la forma en que están buscando ganar, que es llegar de segundo para brincar y agarrar el apoyo de todos los demás para que el otro no llegue, es la filosofía de la izquierda de igualar hacia abajo. Es decir, si David es el mejor y va adelante y solo porque creen que el sol es amarillo y los demás quieren que el sol sea azul, entonces ganemos para que él no quede porque él piensa que el cielo es amarillo, y por la forma de pensar ya no lo quiero arriba. No están pensando en la visión país, no están pensando que él va a dirigir y a dar órdenes y a ejecutar cosas que nos va a afectar a todos por 4 años, y que las implicaciones son hasta por una década, una generación completa. Entonces, al final de cuentas, el igualar hacia abajo, es decir, al que va ganando, no, usted no, y lo hago bajado, la filosofía de serruchapizo. Y fomento al del segundo lugar porque los de abajo necesitamos llegar. ¿Y quién dice que no pueden llegar con un criterio técnico de que el que iba ganando es el mejor? Es que es un sinsentido filosófico el que se ha estado generando en función de la elección, en función de quién es la persona que se va a ganar. Al final de cuentas, muchos dicen, no sé por quién voy a votar, y terminan haciendo lo que decís. Me parece que este es el menos malo, y no saben por qué, y eso no puede seguir así. Total, y mira, a mí siempre me gusta, ya a estas alturas, poner ese ejemplo es muy rico. O sea, las elecciones pasadas, una semana antes, el que entraba era Fabricio. Sí. La semana de las elecciones, el que entró fue Rodrigo, y hubiera sido una semana después, el que entra es Eli. Sí. O sea, totalmente. Y todo a raíz de los debates presidenciales, porque fue en el debate presidencial provocado por el 7, que generó réplica en el 6, de incluir a Eli y incluir a Rodrigo, que todo cambió.
Y ahí es donde siempre digo que van a haber operadores manipulando, para bien o para mal, júzguelo cada uno de ustedes, las situaciones políticas. Y es por eso que el criterio de la persona tiene que prevalecer. Un tema que yo creo para nosotros en este momento, Jonathan, es que nosotros tenemos una gran oportunidad en esta campaña. Pareciera que en esta campaña sí se está votando por convencimiento por alguien. Las razones son correctas o no, allá cada quien. Pero es la primera vez que yo estoy sospechando, que estoy presintiendo que en esta campaña sí va a haber una intención de voto un poquitito más auténtica. Y es una campaña que también a mí me llama mucho la atención, porque si vos ves entre todas las figuras, la gran mayoría de sus figuras son jóvenes. Sí. Son candidatos muy jóvenes, a pesar de que tuvimos una mala experiencia con un presidente joven. No quiere decir que no le vamos a restar y que todos los jóvenes tenemos la oportunidad de llegar, pero son elementos que sirven mucho, como también es el otro elemento que para nadie es un secreto, que estamos a las puestas también de que eso sea una campaña muy dividida entre mujeres. Sí. Ojo. De hecho, hay teorías que ponen a 2 mujeres en segunda ronda y eso será totalmente otra cosa, otro panorama. Otro panorama, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que te digo? Y ahí viene otra vez, y perdón, pero es que nos dedicamos a eso ahora en visión política, es que los datos nos van arrojando estas cosas. Los datos nos dicen que la historia está comenzando a cambiar y a girar. Y es ahí donde uno tiene que estar preparado. ¿Por qué? Porque para mí, yo en abril, mayo, comenzó a desaparecer la tendencia, que fue mágica, pero comenzó a desaparecer la tendencia que Costa Rica no estaba preparado para ser gobernado por otra mujer. Eso existía para atrás. Y ahí comenzó a desaparecer y a desaparecer y ya desapareció. ¿Por qué? O sea, ¿me entendés? O sea, son mitos que votamos y los vota el sistema y los vota la cultura y los vota el comportamiento humano. No importa. Esa es la evolución. Esa es la transición. Y si usted no está midiendo y si usted no se está dando cuenta semana a semana qué es lo que está pasando, cómo está pensando el tico, cómo está desarrollando, cómo va, cuáles son los perfilamientos, ahí donde va. Y para los candidatos esto es sumamente importante porque los candidatos pueden inclusive hasta tocar temas. Ver si un tema les afín, no les afín, ver si un tema les corresponde o no les corresponde. ¿Cuántas veces un candidato no se ha caído en campaña porque manejó mal un tema? Muchos. Muchísimos, ¿verdad? Y a mí me encantó eso ahora, un poco lo que dijiste. Yo espero que esta vez los debates sean distintos, ¿verdad? Y sean más por competencias, que los debates que hemos venido viendo es para hacer ver mal a un candidato. O sea, de eso no se trata, por eso hay un gabinete, el candidato no tiene que ser el especialista en todo. Y ahí es donde el efecto de la comunicación, yo preferiría que hubieran debates con representantes de cada partido. ¿Quién va a ser el ministro de Obras Públicas y Transportes? Llévelo de una vez y preséntelo y que hagan un debate a ver quién tiene la mejor propuesta. ¿Verdad? Porque ese es el lente, ese es el que va a arreglar. O sea, nosotros lo hemos visto y lo hemos visto con este gobierno y con todos los gobiernos. Al final los ministros son los que hacen o no hacen. Tendríamos que saberlos antes. Claro que tendremos que saberlos antes. Tenemos que saber con qué equipo cuenta cada gente. Y es ahí donde se vuelve bastante interesante porque tenemos que dejar de personalizar las elecciones. Y vos lo dijiste ahora muy bien. En el momento que nosotros sigamos cayendo en la personificación de las elecciones, estamos cometiendo un error. Y ahí es donde a todos nos duele distinto. Un día eso hablaba con un candidato que va ahora y es que me decía, es que el trabajo, nos surge empleo, no sé. Entonces yo en son de broma le decía, ¿vos estás seguro que en tu comunidad la gente quiere trabajar? ¿En serio tienen el anhelo de trabajar o prefieren que les den una beca? ¿O prefieren que les den una ayuda social? O sea, no nos dedicamos a entender y hemos agarrado los 3 benditos pilares básicos de las campañas y los estiramos para arriba, para abajo, para un lado y para el otro. Cuando la gente realmente, vuelvo e insisto, quieren empleo, quieren trabajar o quieren mejor comodidades. Cuando vos ves y te sentás a hablar con Vanessa Gibson de CINDE, que los chicos ahora no se van por salario, se van por comodidades, porque tienen teletrabajo, porque tienen eso, porque tienen el otro. O sea, esas cosas nosotros no las ponemos en discusión. O
sea, ahora todo el mundo, las empresas quieren que la gente vuelva al teletrabajo. ¿Por qué? Porque teníamos una cultura que la gente tenía que estar sentada a las 8 horas ahí porque si no, no estaban trabajando. Ujú. Y la pandemia nos llegó a cambiar eso. Por mucho. ¿Y por qué nos estamos devolviendo? Porque así son las conductas o las creencias emocionales, Jonathan. Y nosotros como país tenemos grandes arraigos a ciertas conductas tradicionales. David, nos quedan 2, 3 minutos. ¿Ves alguna campaña educada, formada y estructurada en función de dar mensajes asertivos, pragmáticos y directos en función de lo que la gente estaba, según los estudios de opinión, necesitando? He visto un par de intentos. Lo que pasa es que yo creo que vos como comunicador lo sabes y puedes hasta explicarlo mejor que yo. Qué difícil es comunicar lo correcto de una manera sexy. Y corta. Y corta, y precisa, y concisa. Y estamos en todos los temas de educación, de comunicación. ¿Verdad? Sí he visto buenos intentos y por eso te digo, y casi que como conclusión de las mías de este programa de hoy, Jonathan, cual agradezco mucho que me tengas aquí con vos, estamos ante una oportunidad, estamos con candidatos muy jóvenes, va a ser una campaña muy distinta, va a ser una campaña más de red, más de videos, más de cosas más interactivas, ¿verdad? Donde vamos a ver todo lo malo también de la era digital, pero creo que sí vamos a ver mensajes, yo esperaría ver mensajes más educativos, más concisos y menos trending, menos TikToks de que cómo se dice tal palabra ahora de los millennials y cómo eso se dice, ¿verdad? Porque no nos aporta. O sea, al final eso no nos aporta. Al final a mí me encanta el modelo gringo que tiene vocerías, que sus candidatos tienen vocerías. Un tema de juventud, este es mi vocero, juventud, tome, hable con él. Porque entre ellos sí se entienden. Entonces no forzas al candidato a hablar de manera, millennial, para decirlo, o generación Z, ¿verdad? Y al mismo tiempo a las 2 horas tiene que ir a hablar con la Cámara de Industriales y ponerse. O sea, esas cosas son las cosas que nosotros tenemos que ir cambiando como receptor de la información. Y es que me hablen a mí en mi forma, en mi ser, y por favor pónganme en voceros porque si no el candidato se va a ver, no va a tener identidad propia. Eso por un lado, y por otro, es imposible que todo el mundo conozca el 100% de la información. Totalmente de acuerdo. Entonces yo creo que una buena estrategia sería comenzar a establecer vocerías, las cuales pueden ser los futuros ministros, que pueden ser especialistas en cada uno de los temas. Eso le ayudaría muchísimo a las campañas. Puede que sí, puede que no, ¿verdad? Ya sabemos cómo es esto, pero al final el reto yo creo que es ese, Jonathan, en lo que dijiste vos, es cómo lograr comunicar de forma efectiva, concisa, y linda, ¿verdad? El tema que queremos y que la gente quiere escuchar. Y muchas veces, muchos nos vamos por las formas en vez de por los fondos. David, muchísimas gracias. A vos las gracias, estoy a tus órdenes y espero que no sea la última. Y gracias a todos los que han estado en sintonía. Muy pronto vamos a tener a David otra vez acá porque la campaña va a estar muy interesante y hay que saber entender los mensajes para poder ver qué es lo que nos están queriendo decir y cómo nos están queriendo convencer. Hasta mañana, si Dios así lo permite, con Red Democrática, edición Economía con Vidal Villalobos.